Bueno, buenos días para todos. Es bastante interesante estar de nuevo acá en el servicio presentando una gran sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa bastante, sobre todo con el grupo de residentes lo hemos discutido un montón, y es cómo abordamos a la paciente gestante que está con algún tipo de dolor. Tenemos, pues digamos, estas consideraciones grandes cuando manejamos embarazadas, cuando manejamos niños, cuando manejamos abuelitos o pacientes con condicionantes patológicos que pueden modificar las características farmacológicas y pueden llegar a enfermarlos aún más. Con las mamás esto, cuando nos pasa una interconsulta, nos preocupa un montón porque no estamos solamente pensando en las constantes de la mamá, sino qué va a pasar con el bebé dependiendo del trimestre donde está, lo voy a malformar, puedo matar un bebé, puedo generar complicaciones importantes para el momento de su nacimiento. Y ahorita, como cada vez tenemos más mamás en condiciones oncológicas, tenemos más mamás tristemente dependientes a opioides, porque pues esa es nuestra nueva consideración grande, debemos empezar a precisar cómo evitar todos esos desenlaces inadecuados que se pueden llegar a presentar. Esto es un resumen grande, parte de la base, y creo que lo he discutido con la mayoría de los que están acá, de que nosotros hoy en día tenemos tres clasificaciones importantes para poder definir y clasificar el dolor. Yo tengo un dolor nociceptivo que puede ser somático o visceral, tengo dolor nociplástico cuando no tengo una característica física, ni una lesión tisular, ni una lesión fisiológica real, es un tema más perceptivo, y tengo algo muy puntual que es dolor neuropático que no es ajeno a las gestantes, que como les digo es lo mejor delimitado en dolor porque debo tener una lesión neurológica potencial o plausible, una distribución neuroanatómica, síntomas sensoriales y una distribución electrofisiológica. ¿Esto por qué se los digo? Porque el dolor mixto de entrada no existe, no es una definición etimológica adecuada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Debemos intentar evitarlo, sobre todo en estas poblaciones de riesgo, porque si yo defino dolor mixto, yo no sé si ustedes me están hablando de visceral somático, de somático neuropático, de neuropático nociplástico, no sé hacia dónde vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Lo voy a clasificar mal? ¿Lo voy a abordar de manera inadecuada y probablemente terminen decisiones terapéuticas farmacológicas que no vayan a ser las mejores? Entonces partimos de la base de tener el concepto de la clasificación del dolor. Ya saben que lo pueden clasificar solamente en tres, y pues, si tenemos tres o cuatro dolores, definámoslo, desarrollémoslo semiológicamente en ese sentido y abordémoslo de la mejor manera. Señor. No, todavía no. Ahí sí. Entonces, cuando estamos hablando de la mamá, ¿qué nos interesa un montón? Lo que les decía, el binomio madre-hijo, pero debemos tener consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. No podemos esperar lo mismo en una gestante en relación a distribución, en relación a vida media y en relación a efecto farmacológico que en una paciente no gestante. Y vamos a tener dos cosas importantes. En las mamás se me alteran las dos fases del metabolismo hepático, en la fase 1 que tengo una modificación química del medicamento y en la fase 2 que le voy a adicionar fracciones buscando que pues que el medicamento se vuelva más lipofílico. La mayoría de las modificaciones que se dan en estas maternas están en la fase 2, pero hay algunos medicamentos que se condicionan en la fase 1. ¿Qué me interesa sobre todo de la fase 1? Que vamos a tener modificaciones en las vías de la CYP, y si lo ven ahí, cada vez que a mí me dicen CYP2 de 6, CYP3 a 4, estoy hablando de qué? Metabolismo opioide. ¿Y por qué me interesa el metabolismo opioide? Porque cualquier condición que me lo modifique va a acortar o va a prolongar las vidas medias y esto puede aumentar los efectos secundarios. Tenemos unas constantes adicionales. Las embarazadas tienen un retraso en el vaciamiento gástrico, tienen un aumento en el gasto cardíaco, tienen un incremento en la grasa corporal. Por eso, y ya lo hemos hablado, una infusión de fentanil en una gestante es algo alarmante. Vida media susceptible al contexto, es mucho más lipofílico, esto se nos va de todas proporciones farmacológicas, vamos a tener una disminución en la albúmina plasmática, entonces dependiendo de qué tanto se une el medicamento a proteínas, pues esto se va a modificar, y ya estamos viendo entonces que todas las constantes de distribución que no sabemos en general no van a aplicar de manera precisa en las embarazadas. Y a pesar de todo esto, cuando vamos a la evidencia y nos juntan todos los estudios farmacológicos en gestante,
vemos que lo que más se investiga actualmente es antirretrovirales, seguido por antiepilépticos, seguido por antibióticos. Curiosamente, hay mucha más investigación en gestantes en antimaláricos, en enfermedades cardiovasculares, y a pesar de, pero la investigación en anestésicos y en analgésicos no es la mayor. Es difícil porque hay fármacos que ya sabemos que son deleterios para una mamá y tampoco los que sabemos que no se los podemos negar en una condición de dolor. Entonces, éticamente, y les voy a mostrar al final un estudio del 70 para que vean cómo se investigaba antes, eh, esto es mucho más difícil de investigar ahora, pero debemos tener en consideración que muchos fármacos que se utilizan de manera usual no tienen el mayor sustento científico que digamos. Hay dos maneras de clasificar los medicamentos. La clásica, que es la clasificación de la FDA, que me lo clasifica en A, B, C, D y X, y la que me gusta a mí, que es la Therapeutic Good Administration, que es la clasificación australiana, lo clasifica en A, B, C, D y X, muy similar a la FDA, con dos ventajas gigantes. La primera, que en la clasificación B me incluye B1, B2 y B3, dependiendo del nivel de seguridad que se investigaba en ese fármaco. Y lo segundo es que a diferencia de ser un PDF como la FDA, tiene una página que se actualiza mes a mes que ustedes pueden consultar. Google TGA Pregnancy Drugs List y ponen el nombre del medicamento, ahí les dice qué perfil de seguridad tiene. Entonces vamos a ver mucho la clasificación de la FDA y sobre todo la de la TGA, porque en base a esto yo puedo empezar a decidir qué fármacos inicio y cuáles no, en un contexto de evidencia bastante bien fundamentado. Y entonces, esto lo voy a pasar rápido, pero debemos entender que no me debo quedar en los analgésicos o no me debo quedar en la vía simple del dolor, donde hay unas vías aferentes y una respuesta eferente, que es lo que vamos a intentar modular para controlar el dolor cuando tengo cualquier percepción. Esto se basa mucho acá, que es la percepción del primer dolor, pero es tremendamente simple. Yo me golpeo, tengo un estímulo nociceptivo periférico, eso va a la corteza somatosensorial, percibo dolor. Pero eso no es lo que manejamos en la mayoría de nuestros pacientes, tal vez en el trauma agudo sí. Lo que manejamos en la mayoría de nuestros pacientes es lo segundo, y es el segundo dolor. Y el segundo dolor se complica porque ya no es esa vía nociceptores, corteza somatosensorial, sino que es la vía amigdalina de la corteza insular, del cíngulo anterior, donde se mete toda la percepción emocional y todas las vivencias para la modificación de una percepción sensorial, que en este caso es dolor. Eso que me indica que así sea una gestante, sea el que sea, pues difícilmente yo quedándome en un analgésico cuando estoy manejando dolor crónico, lo voy a poder mejorar porque tenemos una cantidad de emociones asociadas con esta percepción. Y arrancamos con, con este primer grupo, que es de lo que más vamos a hablar, que son los medicamentos opioides. Ya lo he hablado con todos los residentes, los opioides no son medicamentos similares. Si fueran una familia, no son hermanos, no son gemelos, más bien son primos y algunos son primos bien lejanos. Yo clasifico como opioide a cualquier medicamento que tiene acción sobre el receptor opioide mu, independientemente de cualquiera de sus otras características. Tenemos unos medicamentos que actúan a través de segundos mensajeros. Por tiempo no voy a quedarme en esto, pero tiene diferentes acciones intentando modular esa respuesta del dolor y va tanto a nivel periférico como a nivel central a estimular esos centros de percepción y de modulación dolorosa. Hasta este punto está maravilloso, pero cuando nos vamos a los efectos secundarios es cuando tenemos los efectos indeseados. Tenemos diferentes receptores mu, delta, kappa o RL1 que dependiendo de qué opioide active cuál, pues voy a tener más náuseas, más vómito, más riesgo de dependencia, más modificaciones en los perfiles inmunológicos y cardiovasculares. Y entonces, para empezar a perfilarlos, los opioides yo los puedo dividir básicamente en estos tres grupos. Yo tengo los derivados fenantrénicos, que son las epoximorfinas, morfina, codeína, hidrocodona, hidromorfona. Tengo las fenilpiperidinas, esa sí es muy fácil, fentanil, tramadol, tapentadol, y las difeniletilamina, que es metadona. ¿Por qué esto me interesa? Porque cada vez que yo hablo de opioides y de efectos secundarios y de riesgo de dependencia, la mayoría de los efectos están en el primer grupo, en las epoximorfinas, y los que se consideran un poco más atípicos tienen mecanismos farmacológicos de acción
que hacen que su uso terapéutico sea un poquito diferente. Y ese primer grupo lo podemos dividir también en los derivados de morfina, que es morfina y codeína, y en los derivados tebaínicos. Eso porque es vital, porque si yo me alejo, sobre todo en los grupos de riesgo, de los derivados mórficos, tengo un medicamento cada vez más seguro. Entonces, estos medicamentos, menos impacto hormonal, menos impacto inmunológico, y vamos a ver que en las mamás esto juega un peso importante. Esta es la división clásica, agonistas, agonistas, antagonistas y antagonistas. Y esta es una un poco más sencilla, donde yo divido todos los opioides en típicos y atípicos. Acá un paréntesis chiquitico. Cuando hablamos de opiáceos, eso ya no lo utilizamos, por favor. Ya todos los muchachos saben por qué, pero se los cuento a ustedes. Los opiáceos son derivados del opio, entonces todos los opiáceos son opioides, pero no todos los opioides son opiáceos, porque la mayoría de los que tenemos hoy en día son de derivación sintética. Entonces, es un término, si voy a hablar de todos estos medicamentos, entonces, tenemos opioides típicos, morfina, codeína, hidrocodona, hidromonoxicodona, y los atípicos, que esto es lo que estoy manejando un grupo de riesgo, porque es donde yo digo, ¿se los doy o no se los doy? Niño, una gestante, una abuelita, tramadol, tapentadol, buprenorfina y metadona. De todos los que están en el otro grupo molecular, la buprenorfina tiene una condición de seguridad adicional. ¿Por qué? Porque no solamente es agonista parcial del receptor opioide mu y es tremendamente potente, sino que me bloquea los receptores kappa de los efectos secundarios y se pega a nivel central en los ORL1, que son los del mecanismo de recompensa del cerebro, o sea, menos riesgo de dependencia. Entonces es un medicamento que ha florecido un montón. Y si nos vamos, esto no se los voy a decir punto a punto por cuestión de tiempo, yo debo considerar en absolutamente todos los opioides, no solamente estos receptores. Debo tener en cuenta que todos, excepto las fenilpiperidinas, liberan histamina. Entonces, cuando yo le paso una morfina en 5 minutos a un paciente y me dice, doctor, me broté, ¿es alérgico? No, pues que la morfina es el opioide más histaminérgico de todos. Si se brota con fentanil, con tramadol o tapentadol, totalmente seguro, porque eso no debe liberar histamina, pero todos los otros opioides son histaminérgicos y deben tenerlo en cuenta la mamá. Si yo tengo una embarazada con dolor y tengo una embarazada que está con una complicación hepatobiliar que es súper frecuente y está con prurito y le pongo morfina, pues terrible, o sea, me la terminé de tirar, entonces debo ir desde estas consideraciones que son súper pequeñas. Inhibidores de recaptación de serotonina, tramadol, fentanil, meperidina, debo tenerlo en cuenta, una taquicardia, un incremento de la tensión arterial, noradrenalina, tramadol, tapentadol, meperidina, alfa-1 y alfa-2 agonista. ¿Por qué me interesa un montón? Porque si yo a una gestante le doy un estímulo alfa-1 agonista, puedo dejarla en una taquisistolia. Entonces, si está en su fase de parto, eso me genera sufrimiento fetal. Entonces, hoy en día ponemos meperidina en las embarazadas, que es lo que uno ve un montón en todas las unidades obstétricas. Sí. ¿Cuál es la indicación? Fase activa del trabajo de parto. O sea, tiene más de 5 de dilatación. ¿Por qué? Porque la fase de parto disminuye en tiempo, no se han demostrado complicaciones fetales asociadas, pero la mamá tiene a su bebé y yo le quito la meperidina y probablemente la paso a otro medicamento mucho más seguro, porque van a ver que meperidina está en todo, porque eso es un escopetazo al aire en todos los receptores que me interesan. Lo puedo utilizar solamente en ese contexto. Y ahí en adelante, una gestante de segundo trimestre, vamos a darle meperidina. No, porque es que voy a modificar las constantes uterinas en un bebé que todavía no está preparado para nacer. Entonces, allí no. Fase activa de trabajo de parto es la única indicación actual. Y acción anticolinérgica también es importante, que también nos la da la meperidina. Tenemos una acción sobre los receptores glutamatérgicos NMDA, que pues ya todos sabemos nos lo da la metadona. Y entonces tenemos este otro montón de cosas. La unión a proteínas plasmáticas, el inicio, la vida media, la duración, la característica histaminérgica, y esto es solamente para decirle que estos no son medicamentos iguales, dependiendo de la cantidad de albúmina, que ya sabemos que en ella está disminuida, puede utilizar uno u otro medicamento. Por eso la buprenorfina, por ejemplo, tiene tan buena seguridad en las mamás. Debemos revisar el inicio y los picos de medicamentos. Si yo le pongo a alguien morfina cada 8 horas y pretendo que con eso sea suficiente, con un medicamento que tiene una vida media de 4 horas, pues el que estoy fallando soy yo, no el paciente requiriendo más medicamento. Entonces pensemos siempre en el inicio terapéutico y en la vida media de estos medicamentos. Y en lo otro que debo pensar muy rápido es en el metabolismo. Ya sabemos que en las mamás se ve afectado el metabolismo de fase 1,
que se vea afectado la CYP 2D63 a 4, o sea, los opioides van a tener un metabolismo de fase 1 modificado. Y tenemos de fase 2 que también sabemos que en esa adición para volverlos más lipofílicos se modifica. No olvidar que si tengo hidromorfona o tramadol en una mama, sea cual sea la razón por la cual está, y la estamos dializando, debo hacer un ajuste porque son los únicos dos dializables. Y esto, solamente para que lo tengamos en cuenta, son los medicamentos que yo debo considerar porque me pueden inducir o me pueden inhibir el efecto de este tipo. Entonces, si tenemos una mamá con algún antibiótico o algo más que me induzca el metabolismo de las CYPs y le estoy dando un medicamento que va por esta vía, pues debo disminuir la dosis porque tengo más efectos secundarios. Y lo otro que nos interesa un montón y es que en ellas que ya tienen modificaciones en su perfil inmunológico, sobre todo con morfina y pues codeína, que es un profármaco de la morfina, puedo tener una modificación en la inmunidad innata y adquirida y favorecer las condiciones patológicas, sobre todo de gran negativos, que a las mamás les interesa un montón, por eso les hacen cultivos rectovaginales y todo lo demás para prevenir complicaciones neonatales. Entonces, si yo le doy algo que le favorece las infecciones por gran negativos a una mamá, pues mal, porque en su trabajo de parto el bebé se infecta y pasan un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que con eso ya vamos perfilando que los típicos, morfina, codeína, hidrocodona, pues probablemente no sean el medicamento ideal en una gestante. Todo esto se empieza a organizar con los escandinavos en el 2020. Ellos cogen una base de datos gigantesca de mujeres que consumían opioides, consumían heroína, empezaron a ajustarles el medicamento y dijeron, ¿qué será lo más seguro de estas mamás? Porque pues no les vamos a dar opioides para ver qué pasa con los bebés, pero pues ellas ya estaban expuestas, entonces hagamos algo retrospectivo y revisemos. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellas? Lo más seguro, ellos, perdón, era buprenorfina, y si tenía daño hepático, lo más seguro en esas mamás era metadona. Pero esto no nos daba variables de asociación adecuadas, solamente era un observacional. Entonces el New England en el 2023 saca este estudio gigantesco del que nos estamos basando, 2022, perdón, todos ahorita, que nos dice, bueno, los escandinavos dicen que el mejor perfil es buprenorfina y metadona. Pues comparémoslo en mamás que ya vienen con trastorno de uso inadecuado de opioides, que están embarazadas, vamos a ver qué pasa. Entonces, ellos tienen unas cohortes gigantescas. Miremos que tienen grupos de exposición temprana, que es antes de las 19 semanas y tardía después de las 20 semanas, 10.700 pacientes, 11.272 pacientes, y en el otro grupo de metadona, 4.387 pacientes y 5.056 pacientes. Son cohortes gigantescas y nos sacan unos desenlaces importantes en este lado la buprenorfina, en este lado la metadona. ¿Y qué nos dicen? Si yo me expongo 30 días antes del parto, tengo un riesgo al menos un 27% menor de generar una síndrome de abstinencia neonatal si la exposición era con buprenorfina versus con metadona. Entonces, la metadona aparentemente la asegura en la gestación, sí, pero parece que la buprenorfina tiene un mejor desenlace. Cuando miramos en la exposición temprana antes de las 19 semanas, vamos a ver que se nos impacta y esto es más o menos entre un 30 y un 40% menos oportunidad de parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional y bajo peso al nacer de los de buprenorfina versus los de metadona, y pasa algo muy similar cuando la exposición es tardía. Pero vemos unas condiciones que son curiosas y probablemente esto era lo que se encontraban los escándalos, y es que las clases maternos es lo mismo. Si estoy pensando en una mamá, ¿qué le puedo dar? Cualquiera de los dos. Si estoy pensando en clases fetales, parto pretérmino, bajo peso al nacer, pequeño para la edad, debo considerar lo antes posible, sea una exposición temprana, una exposición tardía a opioides, a buprenorfina. ¿Listo? Yo, al menos en lo que he estado, ya he atendido casi 5 mamás gestantes con una condición oncológica, sobre todo mamaria. Eso también les duele un montón. Hay que dejarlas con algo. Casi todas vienen con hidromorfona oral. Entonces, ¿qué es lo que debemos pretender? Apenas la capto o apenas me pasen la interconsulta, la roto a buprenorfina. ¿Listo? Y con esto podemos resumir un poquito los opioides, dependiendo de las condiciones que tengo. Ya sabemos en gestación,
la estrella es buprenorfina, segunda opción metadona. Esto no me sirve para titular pacientes, entonces yo la titulo con opioide rápido, puede ser hidromorfona, rápidamente la roto apenas tenga el dolor controlado. Condición neuropática, metadona. Si tengo una condición renal asociada, ojalá buprenorfina. Si tengo una condición hepática asociada, puedo utilizar metadona o puedo llegar a utilizar buprenorfina. Esto depende mucho del perfil. ¿Qué no debo utilizar en las gestantes? Morfina, codeína, meperidina. Por eso lo puse en rojo, haciendo el asterisco chiquitico de que en la fase activa de trabajo de parto sí me puedo encontrar una utilidad real en la meperidina. Y vamos a hablar de los gabapentinoides. Los gabapentinoides son anticonvulsivantes, están lejos del GABA, porque tiene una modificación estructural. Ellos son medicamentos que se eh, penetran a través de la membrana en el intestino delgado, sobre todo, tienen una acción intracelular, no se unen a proteínas plasmáticas, no van por la CYP, no tienen metabolismo por el citocromo P450, entonces esas constantes del principio no nos interesan tanto con los gabapentinoides y nosotros sabemos la pregabalina tiene una distribución lineal, la gabapentina no tiene una distribución lineal, o sea, entre más pregabalina le doy, más pregabalina tengo en sangre, pero con la gabapentina no sucede eso. Y debo tener una recomendación en general en relación a la tasa de filtración glomerular. Pero la pregabalina tiene una preocupación grande en todos los obstetras, y es que si miramos las clasificaciones históricas de la FDA, siempre C o D, tanto pregabalina como gabapentin. Pero llegan entonces los australianos y nos modifican la clasificación. No solamente tenemos una acción modificadora del dolor con los gabapentinoides en su acción, que es el receptor alfa 2 delta, sino que hay un montón de otras condiciones que se les pueden asociar. Hay una modificación en los receptores de trombospondina, o sea, los astrocitos no se inflaman tanto, que es lo que se considera actualmente, y tiene otro montón de efectos teóricos que es importante considerarlos cuando yo estoy manejando una población de riesgo. Entonces vienen estos estudios, el primero con esta base de datos del Medicaid de Estados Unidos del 2020, que nos habla del uso de gabapentina en las gestantes, nos la divide en varios grupos. Primer trimestre, antes de 140 días y después de 140 días de exposición para mirar desenlaces fetales. Entonces, las de primer trimestre, que es una medición interesante, la hacen ¿para qué? Para mirar malformaciones. No hay un impacto que sea estadísticamente significativo en malformaciones mayores y en malformaciones cardíacas. Entonces, ¿puedo darle gabapentina pensando en malformaciones? Sí. Si vamos a los desenlaces maternos, preeclampsia no tiene un impacto estadísticamente significativo, o sea, mamá bien. Parto pretérmino, vamos a ver que tiene un impacto estadísticamente significativo con 1.22 veces más oportunidad de un parto pretérmino cuando la exposición es durante toda la gestación, porque cuando la divido en temprana y tardía no voy a tener impacto. Una restricción del crecimiento también se puede presentar cuando tengo una exposición durante toda la gestación y la admisión a la unidad de cuidado intensivo se incrementa, sí, hasta 1.35 veces más oportunidad cuando yo expongo a el bebé desde el inicio hasta el final de la gestación, pero si lo hago en una etapa temprana o tardía, o sea, utilizo un ciclo que no va en toda esa extensión, no hay un impacto que sea estadísticamente significativo y eso es lo que debo considerar. Entonces, muy basados en esto, ¿qué hacen los australianos? Nos dicen que la pregabalina es D porque todos los desenlaces no son similares, pero la gabapentina es B3. Entonces, si yo tengo una gestante que requiere un neuromodular y pienso en un gabapentinoide, y es la segunda conclusión grande que quiero que saquemos hoy, no pregabalina, porque hoy el dolor neuropático, de hecho, ni siquiera el dolor neuropático, tristemente, cualquier parestesia inespecífica se volvió pregabalina o cualquier dolor se volvió pregabalina, o sea, el uso más indiscriminado del mundo. Entonces, al menos en las embarazadas, ya ustedes de entrada saben, no, gabapentina. ¿Listo? Porque si no, pues van a asumir todos los otros riesgos materno-fetales. ¿Qué otros neuromoduladores puedo utilizar que por tiempo no vamos a profundizar? Duloxetina es B3, venlafaxina es B2, ketamina es B3. Esto todavía no se utiliza mucho porque es en infusión, pero estamos avanzando un poco más para poder clasificarlas. Si hablamos de AINES y de dipirona, esto también es interesante. ¿Por qué? Hay muchos obstetras que utilizan AINES en el último trimestre. Hay un uso, a veces, dependiendo de la institución, muy restringido y en otro muy liberal en relación a las condiciones de seguridad de la dipirona.
Cuando nosotros hablamos de AINES, hablamos del metabolismo del ácido araquidónico, COX-1, COX-2, eso lo tenemos claro. La dipirona, al igual que el acetaminofén, no es un AINE. La dipirona es una pirazolona y la acción no es netamente antiinflamatoria. ¿Listo? Bloquea los receptores COX-3 a nivel central, el COX-1 y el COX-2 tiene alguna acción, pero no es lo suficiente o no es tan importante para considerarla un AINE. Bloquea los receptores de anquirina 1, que son similares a los valinoides, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Activa la vía opioide endógena y la vía endocannabinoide y tiene una acción sobre la activación oxidonítrico, GMP cíclico, canales de potasio y sobre los canales de calcio intracelular, que esas últimas dos me importan un montón. ¿Por qué? Porque es la explicación del efecto espasmolítico de la dipirona. Por eso cuando tenemos dolor abdominal a la dipirona le va tan bien y se puede considerar en mamás. Entonces, asentemos es un poquito más a las pautas de seguridad. Y los alemanes hacen este estudio en el 2022, que es la cohorte EmbryoTox, que nos incluyen 1.092 embarazadas que se expusieron a AINES o a dipirona en el segundo y el tercer trimestre y 1.154 embarazadas que se exponían en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque este tipo de intervención en primer trimestre tienden a ser seguros. ¿Listo? Esto es en esa cohorte de 1.000 pacientes lo que ellos encuentran en relación a desenlaces. ¿Qué desenlaces? El azul es el transcurso de la gestación y los triangulitos, las bolitas, es cuando la gestación termina por alguna condición. Se murió el bebé, pero ¿qué le pasó? Se malformó, le dio oligohidramnios o cualquiera de esas cosas. Entonces encontramos 72 mamás impactadas de esas milipedazos que se expusieron a AINES o a dipirona. Y vamos a revisar entonces, comparadas con las del primer trimestre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hay un riesgo significativo de oligohidramnios si yo meto a todas las embarazadas en el mismo grupo? No. Pero si lo hago en el segundo trimestre, hay 5,1 veces más oportunidad de que termine con oligohidramnios. Vamos a ver malformaciones fetales donde no hay un impacto estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Algo que ya se sabía. No AINES, no dipirona en el tercer trimestre y puedo llegar a considerar en el segundo trimestre solamente en ciclos cortos. Primer trimestre es diferente, pero por favor, tercer trimestre, que es una práctica muy usual, el uso de AINES, que el chino ya está grande y todo lo demás, para la mamá urgencias, dículo intramuscular, deberíamos empezar a evitarlo, ¿listo? Y para hacerlo un poquitico más coherente, pues tenemos este observacional de dipirona en el primer trimestre. Esto es un prospectivo observacional del 2017 que me incluye 446 gestantes. ¿Y qué es lo que me dice básicamente? Que no hay un impacto estadísticamente significativo con alteraciones en el nacimiento de ese bebé o malformaciones si yo lo utilizo en el primer trimestre. Entonces, mamá con dolor en el primer trimestre que no es alérgica a nada, ¿qué le puedo dar? Pues dipirona. No la voy a afectar en absolutamente nada. ¿Para qué le dan tramadol? ¿Para qué le dan morfina? Si ya sabemos todos los riesgos asociados, si tengo algo tan simple como la dipirona que puedo vigilar, que puedo utilizar. No a la dosis tóxica usual de 2,5 cada 8, porque la dosis máxima son 5 gramos, sino 1 miligramo cada 8, cada 6 horas, que es mucho más razonable. Entonces, la dosis usual que ven por ahí, ojalá no. La de 2,5 es para utilizarla máximo 2 veces al día, no es para darla como si fuera acetaminofén. Y vamos a hablar del acetaminofén, que es uno de los medicamentos más despreciados hoy en día y yo creo que uno de los arsenales terapéuticos más útiles, porque si ustedes revisan la literatura, cada año le encuentran una vía de acción diferente. Entonces, tenemos bloqueo COX-3, COX-2, de bradiciminas, tenemos acción precursora serotoninérgica, tenemos acción en detectores de anquilina de los receptores valinoides, o sea, esto es dolor neuropático. Esos son los receptores sensibles a capsaicina en la piel, a picante. Tenemos activación del sistema opioide endógeno, tenemos modificaciones en la percepción del ganglio de la raíz dorsal y otros efectos sobre calcio y sobre óxido nítrico que son un poco teóricos. Esto lo resume todo, pero ¿qué me interesa que sepamos del acetaminofén? El más antiinflamatorio, claramente, igual que la dipirona, pero su acción analgésica tiene un perfil, al menos desde el punto de vista de acción, muy ligado en la modificación de la transmisión, en la modificación de la percepción del dolor neuropático. ¿Eso significa dolor neuropático igual a acetaminofén? No.
pero al menos en el papel, toda la vía ascendente y descendente se puede ver modificada utilizando acetaminofén en su justa medida, ¿no? Tenemos entonces esta cohorte del 2022, que es la cohorte NISAN, que nos habla de las asociaciones de el acetaminofén durante el embarazo y los desenlaces perinatales. Si ustedes hablan de acetaminofén y gestantes, siempre está la doctora Castro y el doctor Pereira, son los que tienen las cohortes más grandes, que publican un montón en Brasil. ¿Qué me interesa de esto? Han empezado a salir muchos estudios de desenlaces de niños y modificaciones en las constantes de su neurodesarrollo y un montón de cosas. Esos son estudios observacionales y son asociaciones que probablemente tengan una variable de confusión gigantesca. Si yo me voy a los estudios moleculares, ¿eso tiene algún sustento? No. Y vamos a revisar entonces qué pasa con las mamás. Esto es el consumo de acetaminofén durante el primer, segundo y tercer trimestre y cuáles son los desenlaces que puedo presentar. Pero cuando yo pongo esto en datos un poquitico más aterrizados, me voy a encontrar que para pequeño para la edad gestacional no tiene un impacto estadísticamente significativo, para parto pretérmino no tiene un impacto estadísticamente significativo y para bajo peso para la edad gestacional se comporta como un factor protector. No es que le demos acetaminofén a la mamá para que el bebé gane peso, pero pues es una variable de confusión interesante que uno se encuentra. Y ellos hacen esta revisión sistemática y este metaanálisis en el 2022 intentando buscar lo mismo, se encuentran exactamente lo mismo. No hay una asociación del acetaminofén con el parto pretérmino y para bajo peso para la gestacional se comporta como un factor protector. No acetaminofén en ese caso, pero es un dato de confusión interesante que probablemente en algún momento especifiquen cuál es su razón. ¿Podemos utilizar paracetamol endovenoso en embarazadas? Sí y no. No hay estudios de seguridad que me digan que en una mamá por fuera del trabajo de parto yo puedo utilizar paracetamol, la presentación endovenosa con seguridad. Deben tener mucho cuidado si está en trabajo de parto o si está en la unidad de cuidado intensivo, porque recuerden, el excipiente del paracetamol endovenoso es manitol. Entonces, si yo tengo una embarazada en preeclampsia pero sin daño tisular y le pongo acetaminofén y se lo mandan en 20 minutos, pues le voy a subir los marcadores tisulares porque le voy a subir la presión arterial y ahí sí me va a entrar en una preeclampsia severa. ¿Listo? Entonces, mucha precaución con el paracetamol porque esto tiene que pasar muy lento y en la gestante no hay perfil de seguridad por fuera del trabajo de parto. Pero tenemos este estudio turco donde utilizaron 1 gramo de paracetamol en la fase activa del trabajo de parto, 53 versus 54 gestantes. Estos fueron los desenlaces que son estadísticamente significativos para el control del dolor y no para la afección en Apgar del bebé, que me dice que si la mamá está en su fase activa del trabajo de parto, pues póngame 1 gramo de paracetamol buscando que pues evitarme todo ese otro gasto, sobre todo en opioides y en neuromoduladores que pueden llegar a ser deleterios. Entonces, paracetamol en la gestante, ¿cuándo? Fase activa de trabajo de parto. Si lo voy a utilizar, tengan en cuenta que es off-label y debe ser muy bien diluido y pasado muy lento, porque si se le sube la presión a una gestante o a un abuelito que esté manejando, pues no es que los internistas y los intensivistas estén manejando mal, es que me lo tiré con el analgésico. ¿Listo? Cafeína, podemos utilizar. Esto todavía es muy teórico, pero la cafeína tiene una modificación en los receptores de adenosina y una modificación en los receptores de anquirina. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero darle dosis terapéuticas a cualquier paciente de cafeína, pues lo tengo que mandar a tomarse 50 tazas de café al día. Eso no es posible. Y vemos, por ejemplo, a COP, que es el Colegio Americano, ya lo incluye dentro de sus recomendaciones. ¿Cuánta cafeína puedo utilizar yo en una gestante con seguridad? 200 miligramos. Presentación en Colombia, 50 y 65 miligramos en tabletas con acetaminofén. ¿Cuándo está considerado y ellos lo incluyen en su algoritmo? Cuando le vamos a dar salida a la mamá, el egreso de una mamá con cefalea o una mamá con migraña. ¿Con qué medicamento debe ser? Con cafeína. ¿Listo? Pretender otro tipo de moléculas, la cafeína tiende a ser bastante segura durante la gestación, no últimos 7 días porque el bebé hace abstinencia, son 3 horitas donde el neonatólogo va a estar muy enojado después de que nazca, pero si lo puede evitar los últimos 7 días y dárselo para la migraña a la mamá el resto de la gestación, creo que estamos bien. ¿El ácido ascórbico lo podemos utilizar? Sí y no. Esto tiene evidencia para prevención de síndrome doloroso regional complejo. Tiene algo de evidencia en cirugías pronosticeptivas ortopédicas, radio, cadera, tórax. Tiene algo de evidencia en rodilla, cirugía mamaria, tonsilar oncológica y hepática oncológica.
farmacológica en dosis por encima de 2 gramos por vía oral y ojalá endovenosa. Megadosis de vitamina C en las mamás, que es lo que ahora los alternativos con una realidad farmacológica muy alterada están utilizando, no tiene evidencia, ni en una gestante ni en ningún otro paciente. Esto es más una intervención profiláctica en unas condiciones muy bien organizadas. ¿Por qué? Porque la vitamina C o el ácido ascórbico se comporta como un cofactor en muchos procesos de percepción de dolor, como lo ven allí, pero no significa que yo con un cofactor tengo un inhibidor de recaptación de serotonina. Esto es un cofactor, esto es un coadyuvante en situaciones clínicas muy puntuales. Entonces recomendamos esas mega infusiones o sueros o cosas en las gestantes y por eso lo traje. No, ni en ellas ni en nadie, no voy a estar haciendo nada. Y este último punto que me interesa un montón, que son los anestésicos locales. ¿Por qué? A las mamás no les podemos entonces dar un montón de cosas, pero podemos hacerles intervencionismo. Pues hay grupos, como en el que estoy ahorita en Bogotá, que decimos que sí, y que es mucho menos riesgoso si yo tengo una guía imagenológica y una precisión técnica adecuada para realizarlo, hacerle un intervencionismo analgésico que darle cualquier otro tipo de medicamento. ¿Listo? Y eso es importante porque esto no es por guía anatómica, esto no es por guía fluoroscópica por el bebé, esto es por guía ecográfica, pero es por guía ecográfica donde yo le hago un bloqueo adecuado y no termine la mamá con un tubatórax, ¿no? O sea, debo ser consciente de que requiere un perfil de entrenamiento técnico mucho más amplio. ¿Cómo funcionan los anestésicos locales? La mayoría de la acción es bloqueando los receptores de sodio para la transmisión del dolor, pero hay un fenómeno que actúan todos, y esto se sabe hace muchos años, que es el acoplamiento de las fibras C. Esto es lo que bloquean, o sea, empiezan potenciales de acción chiquiticos a intentar transmitir el dolor, se acoplan todos y se transmite por la fibra C. El anestésico local lo que hace es bloquear el acoplamiento de este tipo de fibras. Y lo de los receptores de sodio, todos los anestésicos locales están ionizados, pierden su ion, ingresan a la célula, vuelven y se ionizan, y tiene una acción intracelular con canal abierto para bloquear los receptores de sodio. ¿Por qué les decía que les traía un estudio viejito de 1990? En esa época empezaron a decir, esto no sé por qué se abandonó, venga, ¿cómo funciona la lidocaína en las embarazadas? ¿Esto vale la pena? ¿No vale la pena? Y cogieron a un montón de embarazadas y les dijeron, venga, a esta le vamos a aplicar lidocaína en el mediano, a estas no, y vamos a hacerle después electromiografía a todas, a ver esto cómo se modifica. ¿Por qué es interesante y por qué pues hoy en día no lo podemos hacer? Pues las mamás no tenían túnel de carpo, eran voluntarias, no sabían qué iba a pasar con la lidoca, había que hacerles una electromiografía, pero pues es interesante que estos estudios existan porque nos dan un perfil adicional. Tras de todo, pues fueron 5 cc de lidocaína al 1% para evaluar las velocidades de conducción sensitivo-motora. Sabemos que ahorita en mediano, ¿cuánto aplicamos? 2 centímetros, ¿no? Pero pues ellos fueron con 5 cc, esto era otra época. ¿Qué se empezaron a encontrar ellos entonces? Los potenciales de acción motor no se modifican. Entonces, por ese lado, lidocal 1 en gestantes, bien. Pero cuando vamos a los potenciales de acción sensitivo, la mamá tiene una mejor respuesta a la lidocaína versus las mujeres que no están embarazadas. Me modifica de una manera gigantesca los potenciales de acción sensitivo y la percepción a estímulos mecánicos se ve modificada. Ellos, porque creen, eh, la progesterona modifica el sitio de unión del receptor de sodio y lo vuelve mucho más frecuente. Entonces hay más receptor de sodio para bloquear en las gestantes que en las mujeres no gestantes. Entonces, ¿esto qué me dice? ¿La lidocaína es interesante en las mamás? Sí. Y probablemente yo en ellas puedo utilizar una dosis inclusive más bajita de anestésico local porque requiero menos anestésico para generar un efecto terapéutico comparado con una mujer que no esté embarazada. ¿Qué intervencionismo estamos haciendo en las mamás? Ahorita está creciendo un montón a hacer occipital mayor, occipital menor y tercer occipital en toda la población con migraña, con cefalea tipo clúster, pero en gestantes esto es un problema gigantesco, no le podemos dar la mayoría de los medicamentos. Entonces ahorita hay muchos protocolos de llegan urgencias, no se controla acetaminofén, cafeína, la bloqueamos y la mandamos para la casa. ¿Listo? No olviden los bloqueos que hacemos de occipital, ya no son como lo hacíamos antes, porque el occipital mayor tiene 7 sitios de atrapamiento. Si lo hago en Arnold, cojo 2. Esto ya lo hacemos con guía ecográfica a nivel de la segunda
vértebra lo hacemos entre semiespinalis capitis y oblicuos capitis. Esto es un bloqueo interfacial. Arriba no me modifica mucho. ¿Listo? Podemos hacer cluneales superiores, que son los que me le dan la sensibilidad a la porción inferior de la espalda y a toda la porción glútea, que es un diagnóstico muy interesante para el dolor lumbar crónico y el dolor lumbar en las embarazadas. Podemos infiltrar el pubis para una pubalgia, eso por ecografía es súper sencillo, por ecografía, para no ir a perforar ninguna víscera abdominal, por favor. Podemos hacer erector de la espina, ya hemos hecho varios erectores de la espina para dolor neuropático en gestantes que por todas sus condicionantes terminan en la UCI, tubo de tórax, un montón de complicaciones. Podemos hacer bloqueos del plano erector de la espina con unos desenlaces bastante interesantes y hasta ahora, al menos, nuestro grupo no ha tenido ninguna complicación materno-fetal. Esto todavía es un poquito teórico, pero se ha venido utilizando de manera adecuada por la distribución que tiene el plano del erector de la espina. Hemos hecho bloqueos del plano trapecio-romboideo para dorsalgias crónicas en gestantes con muy buenos resultados. La mayoría de estos bloqueos solo anestésico local, no sin corticosteroide para no exponerlas a más. Y les quería traer esto, que es de lo último que ha salido. Esto es 2023 de una de las revistas más importantes, que es Obstetricia y Ginecología, que cogen 31 mamás y les dan manejo conservador versus bloquearles el occipital. Las características eran muy similares. Vemos que el desenlace primario no tiene una modificación estadísticamente significativa, que era el dolor a las 2 horas entre ambos grupos, pero el dolor en la primera hora, o sea, controlarle el dolor de cabeza a la mamá, ya le va mejor con el bloqueo del occipital mayor. Darle salida en menos de 3 de dolor en menos de 3 horas tiene un impacto estadísticamente significativo. Y ellos hacen algo interesante. Las mamás que no respondían a manejo farmacológico conservador les ofrecían el bloqueo y esas mamás respondían para el dolor a las 2 horas y les podían dar egreso temprano. Entonces, no tiene una evidencia muy fuerte. Si yo digo en desenlace, es que esto es muchísimo mejor que darle un fármaco, pero en la mamá que no responde, en la mamá que ya tiene otras intenciones terapéuticas, o si quiero considerar egresos rápidos, pues puedo bloquearla. Esto es tremendamente sencillo de hacer. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones? ¿Qué necesito yo para prescribir una gestante? Pues conocer los fármacos que estoy utilizando. No hay nada más triste que cuando uno se encuentra a cualquier especialidad en piso y le dice, ¿por qué le estás dando acetaminofén a tu paciente con warfarina y no tienen ni idea de qué está pasando ni siquiera con el acetaminofén? ¿Existen medicamentos de bajo riesgo para la mamá y para el bebé? Sí, entonces procuremos utilizar estos y no los otros. Esto no es población general. Y el intervencionismo analgésico es interesante. ¿Por qué? El intervencionismo analgésico en las mamás y en cualquiera de nosotros da soluciones temporales para el dolor. Pero si yo estoy asumiendo que esta mamá solo va a estar embarazada 9 meses, que yo le soluciono su cuadro de dolor y después la puedo manejar como cualquier otra paciente, pues resolvámosle temporalmente mientras termina su gestación, que tenga una buena gestación, que no esté tan preocupada por el dolor y que podamos dar, pues digamos, espacio a que le ofrezcamos otras alternativas terapéuticas cuando ya no esté embarazada. Con eso, y celebrando este año los 50 años de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, terminamos la presentación y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias.